Mucha gente le ora a Dios. ¿Cómo se pregunta a la gente cómo es que Dios puede responderle a todos? Pues tratamos de encasillar a Dios en como lo que nosotros podemos saber en nuestra mente. Pero Dios es espíritu y vive al mismo tiempo en el pasado, en el presente y en el futuro. Entonces, como Dios es omnipresente, omnisciente, Él puede estar en todo lugar al mismo tiempo y oír todas nuestras oraciones al mismo tiempo. Es todopoderoso, es omnisciente, lo sabe todo. Dice la palabra que antes de tú pedir, ya Él sabe lo que tú vas a pedir. O sea, por eso yo no me mato mucho tampoco por orar. Yo me mato mucho para estar en una relación con Él. Pero yo no tengo que estar apurándome y que tengo que llegar a mi casa para entonces decirle a Dios, yo se lo digo ahora mismo, esto es lo que está pasando conmigo. ¿Entiendes? Entonces, Dios está en todas partes y es espíritu. No lo puedes encasillar como si fuera una persona humana como nosotros. Él está en todas partes al mismo tiempo. Ahora nos toca realizar dos preguntas. Las últimas preguntas, pero las más controversiales. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, hay más de 2 millones de personas que se hacen cirugías estéticas por diferentes motivos. Ajá. Este, la Biblia habla sobre la cirugía, o sea, está permitido. ¿Cómo se maneja ese tema? Fíjate, la Biblia específicamente, y hay muchos temas, sí, que la Biblia específicamente no te dice que tú tienes que escoger. Y eso pasa con la cirugía estética. Ahora, si eres cristiana, ¿qué debes considerar? O si eres una persona que no estás en una iglesia, pero te piensas someter a un proceso de esto, ¿qué debes considerar? Debes considerar la razón por la que lo está haciendo. Muchas de estas cirugías estéticas son para llenar un vacío que se trata de llenar resolviendo algo físico. Y nosotros sabemos que esos vacíos no se llenan de esa manera, solamente lo llena Jesús. Yo he visto muchos casos, como mi trabajo ha sido en los medios, he visto muchas cirugías que se han hecho y que después hay que hacerla otra vez y otra vez. Porque lo que hay que resolver por dentro, lo que hay que resolver por dentro no se ha resuelto. Entonces la Biblia te da indicaciones de que si es algo por vanidad, solamente estás convirtiéndote adorándote en un ídolo. Y entonces son cosas que debes considerar al momento de hacer eso. En Filipenses 2:3 dice, no traten de impresionar a nadie. Entonces, si quizás te está haciendo una cirugía para impresionar a la gente, no es una buena razón para hacer esa inversión. Timoteo, por ejemplo, dice algunas cosas como las mujeres deben vestirse de una manera moderada. Y con relación a la cirugía no deben llamar la atención. Cosa que no pasa en mi iglesia. En mi iglesia tenemos divas. Y yo una vez le pregunté a una hermana, ¿por qué que ustedes se superproducen para venir a la iglesia? Y la hermana me dijo algo con mucha razón. Dice, pastor, nosotros nos pasamos la semana atendiendo la casa, barriendo, cocinando, atendiendo a los niños. El domingo es el único día que nosotros tenemos para que nuestros esposos se acuerden que es lo que tienen en su casa. Perfecto, es una buena razón para ir producida a la iglesia, porque para muchas personas esa es su salida. Para muchas esposas esa es su salida en la semana. Ese es su escape. Van a comer antes de la iglesia, como en el caso de nosotros, que nuestro servicio a las 4:30, van a comer antes, o si no se van a comer después y ahí resuelven la cena. Esa es la salida. Entonces, hermana, prepárese y muéstrale a su esposo lo que tiene en la casa. Otra consideración con eso de la cirugía es el asunto de el dinero, porque la Biblia nos llama a usar el dinero con prudencia. En Proverbios 11:24 dice, da con generosidad y será más rico. O sea, este dinero realmente debo usarlo para esto, debo usarlo para crearle un fondo a mi hijo o a mi sobrino, un fondo para cuando esté grande. Debo usar este dinero para ayudar a otras personas ahora en medio de esta crisis. Lucas 16:10 dice varias cosas, del 10 al 11 dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Entonces es una cuestión, hay un costo ahí económico y tú debes considerar, ¿es esto realmente lo que conviene hacer ahora? ¿Este gasto conviene hacerlo? ¿Hay otra cosa más importante? ¿Cuál es la verdadera intención? Fíjate, la Biblia no te dice específicamente, no lo haga, es un pecado. Ahora, en la iglesia que yo comencé, Audrey, decían,
para que tú veas que hay de todo. El que se hace cirugía es un pecado, porque lo que está le diciendo a Dios que Dios no hizo bien lo que hizo. Entonces, por eso que tú tienes que tener en cuenta bien a dónde que tú oyes. Hay iglesias, aquí en Nueva York, en este siglo, hay iglesias donde las mujeres no se pueden teñir el pelo, no se pueden cortar el pelo, no te pueden maquillar, no te puedes afeitar los vellos de la cara, y ahí están las hermanas con sus bigotes en las iglesias. Y aparte, entonces ahora tienes que ponerte un velo también. No te puedes afeitar las piernas. Entonces ahí están las hermanas, que parecen unos monos, unos gorilas, y así están esperando un compañero. ¿Y cómo va a aparecer un compañero cuando vea esta cosa? Es bien difícil. Entonces, primera de Pedro 5:7 dice, pongan todas tus preocupaciones y ansiedades en Dios. Quiere decir que a Dios le importa todo lo que a ti te importa. A Dios le importa todo lo que te preocupa. Ese es el mensaje que te quiero decir aquí con este tema interesante de la cirugía. Hay iglesias que te van a condenar. La Biblia no lo condena. Pero lo importante es que consideres a Dios en esto. No diga, por ejemplo, bueno, la cirugía no es una cosa espiritual, ni es bíblico, ni nada. Yo hago lo que me da la gana. Está bien, es tu decisión, es tu libertad. Pero mete a Dios en la decisión. Lee versículos como 1 de Pedro 3:4 que dice, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece. La cirugía en un momento se va a ir, pero la belleza interior, entonces tú puedes decir, ok, yo me voy a hacer este arreglo, pero yo voy a trabajar más en esta belleza interior que no se desaparece. Y hay otro que dice en Proverbios, el corazón alegre embellece el rostro. Yo nunca he visto una persona fea riéndose que se vea mal. Entonces la sonrisa te embellece naturalmente. ¿Cuál es el mensaje de esto en temas como esto? Envuelve a Dios. Porque todo lo que a ti te preocupa, a Él le preocupa. Envuelve a Dios, consúltalo. Y cuando tú hagas una decisión, que tú te sientas tranquilo de hacerlo. Se te siente en paz, que lo estás haciendo por la razón correcta. ¿Dije algo o lo que tiré no dije nada? No, Hablé suficiente. como Cantinflas. No, porque hay personas muy sensibles allá afuera. Cuando usted dijo que las mujeres lucen como monos o gorilas, que nadie se vaya a ofender. Que era refiriéndome a esas iglesias donde a las mujeres Sí. se les prohíbe, muy importante aclarar eso, a las mujeres Sí. se les prohíbe cortarse el pelo, quitarse los vellos de la cara, afectarse las piernas. Entonces al final con lo que tú terminas es con Chita, Sin ofensa. Chita la de Tarzán. No, me ha pasado, me pasó una vez con un señor que me dijo, busca de Dios, no te des risa, no uses esa licra, no esto, no esto, no esto. Y yo le dije, perdón, pero el Dios que yo he conocido me ama. Y usted usted no me está diciendo eso, usted me está diciendo todo lo que yo no debo hacer. Así es. Y mira, es increíble que una persona como tú, alguien de esa línea, tenga acceso a decirte de que no haga esto, con el pelo, no te maquilla, no haga nada. O sea, Al final el Señor se fue en silencio. y al final también lo que estamos diciendo es, Jesús no es suficiente. Tú tienes que agregarle algo a lo que hizo Jesús. Para que Jesús realmente su sacrificio tenga sentido, tú tienes que ayudarlo porque no fue suficiente. Tú tienes que dejar de hacer estas cosas porque lo que Jesús hizo no fue suficiente. Eso es lo que están diciendo en otras palabras. Y nosotros lo que decimos es Jesús, punto. Jesús más nada es todo y ya. Punto. Bueno. Yo mejor no pregunto más sobre ese tema de las cirugías. Pero sí tienes razón. La decisión más sabia es involucrar a Dios. Eso es. Ese es el mensaje de ese tema y de otros temas así. Entonces, dice una encuesta que casi la mitad de los milenios tienen tatuajes. Yo tengo un tatuaje. Bueno, tengo dos. Tú tienes dos. Sí. Y uno de ellos contiene un versículo bíblico. No digo que está correcto, pero lo que quiero Eso saber. te da un alivio, ¿no? De que es Sí, bíblico. pero yo lo hice en ignorancia, no entendía, no tenía el conocimiento que tengo hoy en día sobre ese tema. ¿Cuál es el conocimiento que tú tienes ahora de ese tema? ¿No te lo harías ahora? No me marcaría. Pero Bueno. tampoco me arrepiento de haberlo hecho. ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no te marcarías? ¿Por qué tú dices que era porque no sabía? Ahora, ¿se puede quitar o no? Se puede quitar. De ¿Tú hecho, te lo- hay uno que me lo voy a quitar. El otro no, porque entiendo que ya no debo de someterme a ese dolor.
y no hace la diferencia en mí. Es como antes yo creía, o sea, nosotros le damos el poder a muchas cosas. Si yo decido creer que Dios es que me guarda y me protege, yo no tengo que someterme a un ojito como esto, el ojito turco, entender que esto es lo que me está protegiendo o el lazo La rojo. cosita roja hasta que se rompa así. Exacto, pero eso estaba en mi mente antes. Sí. Y tú entiendes que si no tienes eso, no estás protegido. Ok, entonces, pero el que tú tienes uno con un versículo bíblico, ¿no? Tú dijiste, Sí. que es El Salmo 91 dice, bajo la sombra del Omnipotente. bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ese es el problema que hay con la ley. Que, por ejemplo, para los que vivimos aquí en esta área de Nueva York, que hay semáforos electrónicos, si tú te comes la luz, punto, te llega la foto con tu ticket, ¿no? El problema es que la ley no da break. La ley dice, en Levítico 19:28, ni te hagas tatuajes en la piel. Y nosotros, y en las iglesias, tratamos mucho de ver cómo arreglamos esto, porque está muy fuerte. Okay. Si me hago un tatuaje con un versículo bíblico, pues no está tan mal. Sí, Ya está dentro de la mal. iglesia, ¿verdad? Si es la cara de lo que presentan en la película de Cristo, no está tan mal, porque... Pero ¿qué pasa? Que la ley dice, ni te hagas tatuaje. No dice que de Cristo se puede o que versículo. No te puede hacer tatuaje, dice la ley. ¿Qué hacemos entonces contigo? O con una Jessica Pereira. O con los otros artistas que tienen tatuaje. Quiere decir que están condenados. Porque déjame decirte, Levítico 18 y 19 están hablando de una serie de pecados como este. ¿Y tú sabes cuáles son las consecuencias? Hay que apedrearte, hay que ejecutarte o hay que botarte del pueblo. Cosa bien seria. Incluso el tatuaje lo ponen como del paquete de los pecados abominables. O sea, que es un pecado más fuerte que todos los otros pecados. ¿Qué hacemos entonces con estos hermanos que tienen tatuajes que no se pueden quitar, que estuvieron en la cárcel, se arrepintieron, cambiaron la vida, están en la iglesia? Tú que tú lo hiciste, dice que no tenía... O sea, ¿qué hacemos contigo? La ley no da break. Ahora, ahí mismo, en Levítico 19, Levítico 18, hay cosas sumamente serias. Si tú usas dos tipos de hilo en tu ropa, estás mal. O hay que ejecutarte, o hay que pedirarte, o tienes que irte de la ciudad. Si tú tienes tu esposo, tu novio, tuviste relaciones sexuales durante la menstruación, hay que expulsarlo de la comunidad, los dos. ¿Está ahí? Y es una buena defensa para cuando te dicen a ti, míralo ahí escrito, míralo ahí, o hazlo tú. ¿Quién lo está haciendo ahora? Ahí hay cosas de que un campesino, por ejemplo, no puede sembrar 2 semillas al mismo tiempo, diferente. Y entonces, ¿qué hacemos con mi papá? ¿Qué hace conuco en el campo? Y con toda la gente que tiene conuco en el mundo, están descalificadas. Y la cosa va más seria cuando se trata de los sacerdotes. Lo que no pueden tener, que lo dice ahí también. Si tú eres sacerdote y tienes problemas con los ojos, descalificado, tú no puedes ser sacerdote. Si tienes un hueso roto, no puedes ser sacerdote. Si tienes problemas con la piel, no puedes ser sacerdote, no puedes llegar al lugar santísimo. Todo es para que tú entiendas, todo eso de la ley es para descalificar a la persona, para descalificarte. Entonces una amiga nuestra, empresaria, estaba una vez en una clase bíblica y me decía, a mí me regalaron esta Biblia y esto dice Viejo Testamento y Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que es eso? Viejo Testamento o Viejo Pacto es una manera de vivir donde tú tenías que cumplir con todas estas reglas y estas leyes y tenías que sacrificar animales porque tú no podías cumplir con todo eso. Tenías que estar sacrificando animales para que Dios te considere santo, justo por un tiempo y no te mate, porque el pecado es la muerte. Y la misma ley, ese viejo pacto dice que si tú violas una, eres culpable de todas. No solamente los 10 mandamientos, estamos hablando de 618, 620 reglas como esa, que tú dices, pero ¿y esta estupidez? Si mi hijo es rebelde, yo tengo que llevarlo donde están los ancianos para que lo apedreen. ¿Quién va a hacer eso? ¿A quién se le ocurre poner eso en una Biblia? Dios, para que tú entiendas que tú no puedes, que necesitas un Salvador, que necesitas un Cordero con C mayúscula que te libre de todo eso. Entonces viene el nuevo pacto. El nuevo pacto, entonces ahora viene Jesús e instaura eso. Porque en 2 Corintios dice que la letra mata, esa letra escrita en piedra mata. Eso es lo que trae pecado, eso es lo que trae todas esas reglas. Pero el Espíritu vivifica. Las iglesias entonces se pierden más tiempo hablando del pecado que del que pagó por el pecado.
habla más de las leyes y de las reglas que el que cumplió la ley. Habla más de maldición que en que se hizo maldición para que nosotros recibamos ahora la bendición. Y en Hebreos te dicen esto bien claro. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que el otro ya está en desuso. Se ha hecho obsoleto. Oye, esto es increíble, Audrey. Una parte de la Biblia dice que la otra parte está obsoleta, que hay que cambiarla. ¿Qué hacemos entonces con el viejo pacto? ¿Lo mochamos y solamente andamos con el nuevo? No. El viejo pacto es precisamente, te dan ese tipo de reglas tan fuertes para que tú sepas que tú no puedes solo. Para que tú sepas que necesitas un cordero que venga y que te arregle ese asunto del pecado una vez y para siempre. Y dice en Romanos 5:20 que esa ley se introdujo para que el pecado abundase. Oye eso, pero ¿cómo es que Dios pone una ley para que el pecado abunde? Sí, para que el pecado abunde, para que la gente se vea que mientras abunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, ¿qué hacemos ahora con esa conciencia de que tenemos un Salvador? Vamos a disfrutar la vida y a hacer y a deshacer porque ya Jesús pagó el precio. No, Pablo dice, de ninguna manera. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿Incluimos a Dios en nuestra vida diaria? No tiene que estar preguntando ahora, ¿cuál opción escojo? ¿Esta puerta, aquella puerta, qué hago? No, ¿qué pasa si ahora tú vives consciente de que Cristo está en ti y que tú puedes tomar la decisión que tienes que tomar? Tú tienes esa libertad de tomarla y Cristo está en ti y va a estar contigo siempre. Y te puedo decir que en Romanos 1:6 dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. La gente dentro de la iglesia y fuera de la iglesia piensa que nos miden por las buenas acciones. Nosotros somos humanos y vamos a tener fallas. Pero no es mediante la bondad de Dios. Otra versión dice la gracia de Dios. Otra versión dice el amor de Dios. No es por nuestras buenas acciones. Pues en ese caso, si fuera por las acciones, dice Romanos 11:6, la gracia de Dios no sería lo que realmente es. Gratuita, inmerecida. Y la gracia de Dios es eso. Entonces, cuando tú tienes ese tatuaje, tú recuerdas que dice que tú no puedes hacerte tatuaje. Tú recuerdas lo que dice Gálatas 3:13, que ojalá y te lo aprendas. Gálatas 3:13, Gálatas 3:13. Cristo se hizo maldición para que ahora tú recibas maldición y Él clavó la maldición de la ley en la cruz. Ya no te aplica la pena, el pecado que te tocaba por tener un tatuaje, ya no te aplica porque Jesús la clavó en la cruz. Ahora tenemos un Salvador, ahora tenemos un Cordero que ya pagó el precio. Nosotros en la iglesia nos pasamos el tiempo tratando de tener algo que ya tenemos. Queremos tener liberación, ya fuimos liberados. Queremos todavía proteger la salvación, ya fuimos salvados cuando recibimos a Jesús. Queremos estar limpio y santo para Dios, ya fuimos santificados por Jesús, no por nuestras acciones. No es el tatuaje. Entonces cuando te pregunten lo de tu tatuaje, tú puedes decir, mira, el tatuaje significa las buenas noticias. ¿Cómo que significa? Sí, significa que Jesús no solamente vino a librarnos del pago del pecado, pero vino también a librarnos del pago de la religión. Vino a quitarnos la esclavitud de la religión. No solamente nos libró del pecado, pero también nos libró de la religión. Y entonces ahora puedes exhibir tu tatuaje. Porque ya la maldición que te tocaba por eso, ya Jesús la pagó. Y ahora tú puedes estar relax. Y no me puedo hacer otro más, porque ya conozco la realidad. Pero si te lo haces y decides hacértelo, no tienes que sentirte condenada. Porque si decimos que el tatuaje, o que tú decides ahora con esta conciencia de hacerte el tatuaje, si tú dices que eso te trae la maldición que dice Levítico, entonces lo que está diciendo es que el tatuaje es más grande que Jesús. Y Jesús es más grande que el tatuaje. Jesús es más grande que el pecado. Jesús es más grande que tu debilidad. Jesús es más grande que tu metida de pata. Jesús es más grande. Amén. ¿Sí o no? Porque ese es un pecado visual, pero hay muchos que no se ven y los tenía y todavía. Y todos esos Jesús se los clavó en la cruz. Y tú puedes ahora, ¿cuál es tu reacción a eso? Pues la gente a veces me dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos la gracia? No, ahora cuando tú reconoces, tú dices, wow, Jesús, gracias. Voy a disfrutar mi vida. Tengo que vivir en paz. Ya Él pasó por esa tragedia, porque ahora yo puedo vivir en libertad.
tienes libertad de escoger, libertad de vivir, libertad de disfrutar tu vida. Lo único que ahora sabes es que Cristo está en ti. Todo lo que tú hagas, todas tus decisiones, malas o buenas, todas tus acciones, buenas o malas, sabes que lo estás haciendo con el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Y la gente dice, bueno, pero ahora hay que libertad para pecar. No, ¿qué tú haces cuando tú sientes que el Espíritu Santo de Dios está en ti? Cuando tú estás convencido de que tú eres una con Cristo, ¿qué tú haces? ¿Eso te motiva a pecar más o a pecar menos? Cuando tú sientes que tú estás vestida de blanca, lo menos que tú haces es tirarte a jugar en el lodo. Por eso es que la gracia de Dios, esta conciencia de Jesús en ti, esta conciencia de que tú eres ya santificado, justificado, te empodera para no pecar más. Así es. Yo sé que dijimos que eran 2 preguntas últimas, pero yo tengo una más. Adelante. ¿No había otro versículo, dama? Ok. Es el tema de la confrontación. Yo pecaba de ser muy honesta y decir las cosas. Mucha gente se ofendía, porque quizás yo no sabía la forma de cómo hacerlo, pero yo decía, yo pienso que decir la verdad no tiene que ser algo para avergonzarse. Quizá era la forma en cómo lo hacía, y he trabajado un poquito en eso, en la prudencia. Cuando llegué a una clase, me enseñaron lo que era la confrontación dentro de la iglesia, de cómo decirle la verdad, lo que yo entendía que era la verdad, Sí. a otras personas, de algo que me molestaba. Entonces, sí existe la confrontación, porque la gente me decía, oh, tú eres muy dura a la hora de decirle las cosas. Digo yo, pero ¿qué es peor? Que no se lo diga y lo piense y lo divulgue con otras personas a que se lo diga de frente, aunque se ofenda. Entonces, en cuanto a ese tema de la confrontación, sobre todo cuando estimamos a una persona, ¿por qué vemos eso tan difícil de realizar? Si yo veo una falta en ti y te conozco y te lo puedo decir, aunque es mi opinión, quizás en mi criterio es una falta, aunque no lo sea, ¿por qué se hace tan difícil confrontar a las personas? Por eso yo hablaba en un momento de los grupos vida o las células, porque es en esos grupos donde tú entras en confianza con alguien y alguien puede aguantar el tablazo de que le hablen la verdad. Es en esos grupos donde uno se quita la máscara, la mascarilla. La verdad siempre es la mejor opción. La verdad siempre es la mejor opción y siempre va a salir. Y hay que decirla independientemente de que la persona se sienta molesta. Es tu responsabilidad compartir eso, y más si es una cuestión confidencial y privada. Es tu responsabilidad. Como la otra persona reaccione, decides reaccionar, es su problema. Tú cumples con tu parte y decirla. Los grupos facilitan ese proceso de abrirnos y ser tal como somos. Pero en la Biblia dice, cuando alguien comete un error, por ejemplo, ¿qué se hace? Primero tú le llamas la atención sobre eso. ¿Y qué pasa si esa persona sigue en lo mismo? Tú vienes con un testigo. Oye, hermano, esto necesitamos que no puede hacer esto, porque tú eres un líder de la iglesia. ¿Qué va a decir la gente? Lo mismo que dicen, mira de que cristiano, hermano, tú no puedes estar emborrachando en público así y ponerlo en todas las redes sociales que tú estás borracho como Noé. O sea, entonces ese tipo de conversación hay que tenerlo y es bíblico. Y ahí está, la persona tiene que decidir cómo reacciona. Asume la crítica, se enoja, se va, se calla, y se mete el rabo entre las piernas, crece. La persona tiene que hacer una decisión. La decisión que tú debes seguir manteniendo es decir la verdad. Ahora, todos, incluyendo los cristianos, no somos sensibles a la parte de la crítica. Aquello de una crítica constructiva, una crítica negativa para destruir. O sea, ¿cómo tú haces esto para que la persona entienda el mensaje de que tú lo estás ayudando y no lo estás destruyendo? Sí. En la iglesia, fuera de la iglesia, nunca va a ser fácil recibir una crítica. Sin embargo, ahora mismo me pasa por la mente así, como una película. Varias de las críticas que me han hecho me han ayudado a ser mejor. Pero yo disfruto las críticas porque siempre veo algo para aprender. No todo el mundo va a reaccionar de la misma manera. Por eso te digo que la iglesia permite este desarrollo del carácter cristiano. Porque es en la iglesia donde tú te puedes encontrar con alguien que te diga la verdad, tal cual. Te puedes encontrar con alguien que... Una amiga, por ejemplo, de la iglesia, me dice, yo no entiendo, pastor, usted le vive dando like a todas las muchachas bonitas.
Bueno, ¿qué pasa? Yo vengo de un medio donde conozco a chicas como tú, otras presentadoras, que son bonitas porque están en televisión, están en Univisión, están en Telemundo, están en los medios. Son la gente con la que yo me relaciono y entonces son a la gente que yo les reacciono. Tengo que ver entonces cómo yo manejo eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que trato de hacer? Y veo, por ejemplo, tú no subes fotos sexy tuyas ni nada de eso. Es más fácil darte un like que una persona que es amiga pero sube una foto sexy. Entonces yo tengo que ver y jugar con eso porque hay otras personas que lo ven de otra manera. Exacto, por eso digo que a veces no es la verdad, bueno, la verdad es de mi percepción, porque que te puedo estar corrigiendo según mi propio criterio. Pero está Porque corrigiendo a alguien que tú conoces, no un extraño, está compartiendo con alguien que ya tú conoces y tienes quizá esa confianza para hacer eso. sí, lo que veo mal es que no tengas el valor de decirle a la persona en su cara, pero sí de divulgarlo alrededor. Ese es un error, peor. Y lo otro es también de que en la iglesia, en el pueblo de Dios, como somos gente que estamos buscando y venimos con nuestras cosas que queremos mejorar, habemos mucha gente sensible dentro del pueblo de Dios. Entonces cualquier cosita que tú puedas decir o hacer, la gente dice, ah, y ese cristiano, y ese cristiano. Además, como tú siempre has sido muy vertical y muy clara y muy esto, eso la gente lo interpreta como fuerte. No se le puede criticar, pero es decisión de la otra persona cómo lo toma. Tu decisión es decir la verdad y la verdad es la que hace libre. Por eso cuando hablamos de que cuando yo hablo de este mensaje, ¿qué piensan otras personas? A veces piensan que no debe ser así, la gente tiene que tener sometimiento, obedecimiento, someterse, pecado, 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 pecado. Y yo estoy hablando otro mensaje completamente diferente. Y no me sorprende porque los fariseos, los maestros de la ley, nunca vieron el mensaje de Jesús, nunca lo aceptaron. Entonces normalmente las personas que se vuelven incómodas, como decían algunos hermanos, cuando yo traía esta enseñanza se ponían incómodas porque no es lo que están acostumbrados, pero ¿cómo es que Jesús lo hizo todo? Y yo tengo que estar relax como María, pero yo no puedo, o sea, dame unas reglas, dame reglas. No, la regla es que Jesús está en ti ahora. Sus leyes están escritas en tu corazón ahora. No aquella ley, sus leyes. Ama a Dios sobre todas las cosas, el prójimo como a ti mismo. Está ahí ahora. Jesús ahora viene de adentro hacia afuera. No tiene que estar haciendo show afuera de todas estas reglas y ritos religiosos para que la gente vea. Entonces cuando hablamos de eso la gente se pica, sobre todo el fariseo, que sabe mucho. El fariseo no es una persona mala. El trabajo del fariseo que sabe mucho de la ley. Los maestros de la ley saben mucho y están tan metidos en sus reglas que no ven a Jesús que está ahí al lado. Y nosotros lo que tratamos es quitar el velo, quitar la ley, que la gente vea que Jesús está, que vea el árbol de la vida, que es Jesús. Que tú no tienes que estar como Adán y Eva. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente con Adán y Eva? Come de ese árbol para que seas como Dios. Pero la creación dice que ellos fueron hechos a la imagen de Dios. Ya eran como Dios. Y la serpiente le está diciendo, para que seas como Dios. Entonces en la iglesia nosotros estamos tratando muchas veces de tener algo que ya tenemos, ser algo que ya somos. Y ese es el Satanás usa mucho las iglesias con eso, de cambiar el mensaje. Entonces nos pone a hablar de la ley, nos pone a hablar del pecado, nos pone a hablar de la obediencia, nos pone a hablar de esto, de ser como David, de ser como aquel. ¿Para qué? Para quitar los ojos de Jesús. Porque la victoria está en Jesús. La verdad, que dijo, yo soy la verdad. Oye, fíjate que tú has tratado varias líneas de creencia. Nadie ha dicho en la vida, yo soy la verdad. Nadie, no ha habido ningún otro pensador que salió con ese atrevimiento de decir como Jesús, yo soy la verdad. La verdad es una persona, Jesús. Y cuando tú hablas de esa verdad, hay gente que se incomoda, sobre todo los fariseos. Este mensaje lo escucha mejor alguien que no ha estado en la iglesia y que no sabe de iglesia. Lo entiende, lo capta mejor. Ah, ahora sí, yo lo veo. Sí. Es que los fariseos y los maestros de la ley me vienen con toda esta cosa que Satanás usa mucho eso, las iglesias, para desviar el foco que debe estar en el Cordero con C mayúscula, el Hijo de Dios, Jesús, el Mesías, el Salvador.
Maravilloso. Tengo muchas otras preguntas, pero yo sé que este bloque de preguntas ya debe cerrarse, pero tengo muchas otras preguntas. ¿Tiene otra hora? Sí, tengo bastantes. Oh, dale, entonces ahora se te prendió el bombillo. No, tengo Yo pensé que ya te querías ir. no, tengo muchísimas. Lo que pasa es que no sé si... ¿Cómo te sientes ahora después de esta conversación? ¿Te sientes con paz o te sientes sin paz o te sientes más tranquila, relax o te sientes más intranquila? No, me siento con paz. Aprendo. Una de las cosas y lo puedo reconocer, se lo puedo decir a usted y a todo el que escuche el mensaje, yo criticaba mucho a los pastores. ¿Por qué? Porque o sea, a veces me dicen, busca de Dios, y yo, no, busca a Dios. Entonces, yo buscaba de Dios en la persona más cercana, que en mi entendimiento era un pastor, un líder de una iglesia, y esas personas me mostraban, mis ojos veían muchas faltas, incluso conmigo, y yo decía, no, es que no puede ser, esto no es correcto. Cuando yo dejé de buscar de Dios en el hombre y yo misma, porque no podía leer la Biblia, y empecé a conocer directamente, no es que no, porque el trabajo de un pastor o de un líder es excelente. Lo importante es que el mensaje llegue. Pero en este caso yo venía con esa línea de criticarlos y yo le pedí a Dios que me quitara eso. ¿Y cómo lo podía hacer? Y la respuesta inmediata que me dio incluso un pastor fue que yo tenía que orar por ellos antes de criticarlos. Qué bueno. Está viendo los frutos ahora. Antes de criticarlos. Y no fue fácil. No fue ¿Y cómo fácil. manejaste tú, ahora soy el entrevistador, cómo manejaste tú lo de las noticias de infidelidad del pastor Carl Lenz? ¿Cómo tú reaccionaste a eso? No lo juzgué, ya en ese tiempo yo entendí que tienen debilidades porque son humanos. Yo publico a veces mensajes de una pastora que me ministra bastante, Yesenia Ten, ¿no? Yesenia Ten, y alguien me dijo O que Jessica. Se me olvidó, Yesenia o Jessica. Yesenia, Yesenia, sí. alguien me escribió que ella es una endemoniada. Y yo le dije, ore por ella. Eso, buen consejo. Y el problema es que por eso es que existe tanta variedad de iglesias y de pastores y de líneas también, porque para ti te ministra, pero para otro no le ministra. Exactamente. Entonces yo no le puedo decir a ella que está mal, no puedo debatir ni crear contienda con esa persona porque es su percepción. Entonces, si el pastor Lenz abre, digamos, se lanza solo, abre su iglesia, tú irías sin ningún problema a recibir de él. Sí, porque yo no estoy mirando al pastor, yo estoy mirando el mensaje que me ministra. Así es. Y a ese punto es que he llegado hoy, pero me tomó mucho tiempo llegar hasta aquí. Y yo te aseguro que cuando él vuelva a predicar, la gloria va a ser 100 veces mayor que la de antes. Porque ahora él va a hablar por experiencia. Y te aseguro que va a hablar de la gracia de Dios. Porque tú tienes que sentirte en esa posición de vulnerabilidad para tú saber de que no depende de ti, no depende de tu fuerza, necesitas a un Salvador. Sí, otro ejemplo. Es más, yo declaro ahora que él se va a convertir en un predicador de la gracia al 100% y que muchos van a llegar. Si antes llegaban cientos de miles, ahora van a llegar más a al mensaje, el mensaje. Sí. Jesús. Porque nosotros no solo vamos a una iglesia a recibir, nosotros también estamos llamados a orar por los líderes, porque tienen mayor presión. Pero es como cuando usted dijo lo de pedirle a Dios cuando estás orando. También es el momento de agradecerle, de reconocerlo, no solo de te pido y quiero. Así es. Entonces, a mí me tomó mucho tiempo porque era una crítica. Tu era negativa con los pastores. Renuente. Porque lo que me tocó y conocer. Papá lo que dice es, yo espero que ese no sea, una vez estaba en Santo Domingo, cerca del campo, dice, yo espero que ese no sea el pastor que tú le das tu diezmo. Mira esa casón que tiene ahí arriba. Ese pastor de Nueva York y mira la casón que tiene. Yo tengo un familiar cercano y llegamos al tema de el pastor Maldonado. Entonces, él tiene mucha doctrina. Y yo le dije, tú ves la falta que él tiene, ¿verdad? Que dicen que predica el evangelio de la prosperidad. Tú lo ves como una falta. Si tú lo puedes ver, yo fui una vez a su iglesia invitada, vi todas las personas que allí se congregan. Digo yo, si tú lo puedes ver, pero las personas que están allí no lo ven,
¿Por qué tú crees que tú sí y ellos no? ¿Qué tú entiendes que debes de hacer con eso que tú ves? ¿Tú le has preguntado a Dios qué hacer con esa información? Buena por ti. No, pero se lo dije por lo que me pasa a mí, no es lanzarme a juzgarlo inmediatamente, cuando primero yo no he orado por ese pastor. Así. Nosotros estamos llamados a orar por los líderes, por los reyes, por los presidentes. No, Las lo primero que hacemos autoridades. es criticarlos, juzgarlos, si no pertenecemos al partido político. Así es. Es un Solo poco eso. duro para nosotros orar. Vamos a orar ahora por las autoridades. Entonces, bueno, yo no me atreví en los tiempos de Donald Trump. Vamos a orar ahora, pero los hermanos se niegan y se tiran contra la pared mejor antes de hacer una oración por alguien así. E igual ahora los que están en contra de este o en Santo Domingo, que son tan acentuados los colores políticos, se hace difícil. Pero sí, la Biblia nos llama a orar por las autoridades, que tomen las mejores decisiones, que reciban sabiduría de lo alto. Las decisiones que toman afectan tantos millones de gente. Es donde yo demuestro mi amor al prójimo. Eso Orando por ti. ¿Tú quieres hacer algo por mí de valor? Ora por mí. Yo estoy en una falta, ora por mí. Porque yo no lo sé todo. Y he tenido muchísimas cosas en las que yo he estado equivocada, que me voy dando cuenta en el camino, pero lo ideal no es solamente atacarme, porque ¿cómo tú me demuestras amor? Para mí la mejor expresión de amor es que tú ores por mí. Para mí, entiendo yo hoy en día, porque es lo más difícil, como usted dice, uno se sienta o se arrodilla a orar y en 2 minutos termina, en 1 minuto. Se ha orado por todo el mundo, por todas las autoridades, por toda la familia. No, a veces no, y a veces se me olvida y a veces no quiero. Por eso digo que es lo más difícil, es una expresión de amor. Sí, también que la comunicación, la relación ahora es todo el tiempo, las 24 horas. Tú no tienes que esperar por un momento especial. Háblalo ahora, díceselo ahora. Él está contigo ahora. Exactamente. Pero ha sido un proceso. Es el desierto que te ha tocado pasar. Sí, pero ha sido maravilloso, ha sido muy bueno. A pesar de que hay la gente entiende que porque acepta a Dios todo va a ser maravilloso y perfecto. No. Bueno, ahora que trae ese punto, es bueno que hablarte un punto que yo siempre hablo mucho y es el asunto de las emociones. Siempre digo, Jesús no tenía ninguna emoción cuando iba llevando la cruz, ninguna. E incluso antes de eso oró para ver si Dios se le sacaba de ese lío, porque eso que iba a enfrentar siendo inocente. No eran los golpes, era el asunto de ser inocente, recibir toda la maldad del mundo, eso es fuerte. Sí. Por eso lloró sangre en el huerto de Getsemaní. Entonces, esa parte de la parte bíblica y cristiana, la persona piensa y se basa mucho en emociones. Sentí esto, sentí aquello, aquí sentí liberación, aquí sentí sanación, aquí sentí una paz. Esto, el cristianismo, no es una carrera de 50 metros, es una carrera de resistencia, persistencia, es un maratón, de paso a paso. Entonces no puede correr porque Jesús cuando iba llevando la cruz en ningún momento y que iba diciendo aleluya, 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 él estaba convencido de que esto era lo que él tenía que sacrificarse para podernos salvar a nosotros. Y ese convencimiento es lo que te lleva a resistir en la vida, en medio de las aflicciones, en medio de las adversidades, en medio de las situaciones. No es la emoción que te mantiene, es en qué tú crees. Ahí vemos la fe, en qué tener fe. En qué tú tienes fe en medio de las situaciones por las que pasa, que eso es lo que tú crees en medio de todas las situaciones por las que pasa en la vida. Eso es lo que te lleva. Yo le digo a la gente, piensa en Jesús cuando iba en la cruz. Él no iba emocionado, él no iba cantando, ni alabando, ni adorando. Incluso en ese momento, cuando viene toda esta maldad del mundo sobre él, Lava Sabatini, ¿por qué me has abandonado, Dios? Dios, ¿por qué me dejas, me abandonas? Y todos sabemos ya por qué. Dios no tiene nada que ver con el pecado, se va en ese momento para que ahora nosotros no tengamos que sentirnos abandonados por Dios. Nunca. No importa por lo que estemos pasando, Él nunca nos abandona, nunca nos deja. Porque en ese momento Él dejó a Jesús, ya Él no nos deja a nosotros. Jesús cargó con todo lo que impedía que Él se acercara a nosotros. Ya Él está en nosotros, uno con nosotros. Esa es la nueva realidad en la que tenemos que vivir. Sí. Y esa realidad, esa verdad, esa es la que te hace libre. Y esa es la verdad que nosotros tenemos que hablar, porque su testimonio no es el mío, pero hay un testimonio que yo tengo que alguien debe escuchar. Porque a veces nosotros llevamos la vida disfrazada con muchas cosas que la gente entiende. Caraitas.
que entienden que es eso que logramos es lo perfecto, pero lo que hay detrás no lo mostramos, porque esa verdad, si todavía, y esto es algo que yo he aprendido, si todavía te causa vergüenza, tienes que seguir trabajando en eso. Porque esa vergüenza no es lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que avergonzar al enemigo que no quiere que hablemos de eso. Es una buena razón para qué tanta gracia necesitas tú recibir, qué tanta verdad de Cristo. Cuando te sientes Sí. condenada, cuando te sientes Exacto. avergonzada, cuando sientes culpa, es una buena razón para saber de que, wow, yo necesito ver más a Jesús en esta área de mi vida, porque Jesús se llevó la condenación, la culpa y la vergüenza. Ya no Exacto. tenemos por qué sentir nada de eso. Así es. Somos libres. Amén.